Ahora, regresando al tema también con respecto de Venezuela, es uno de los temas que también estaremos abordando en la mesa, en la querida mesa de las insumisas, con Ingrid Turquelles y con Daniela Pastrana, que te voy a pedir, mi querido Cristian, si les podemos ir dando entrada también para ir entrando en materia. Otro de los temas que también estaremos abordando con las queridas insumisas tiene que ver también con en las Olimpiadas. Hay muchos ángulos de dónde y desde dónde mirar las Olimpiadas, cómo mirarlas, qué es lo que está sucediendo, no solamente en términos de los ingresos que está generando las Olimpiadas, sino también qué países tuvieron prohibido participar y qué países no, porque además de varios temas que están en el marco de las Olimpiadas y que pensamos que hay muchos ángulos que podemos abordar con Daniela y con Ingrid a profundidad con respecto de eso. Es la hipocresía del Comité Olímpico, por ejemplo, Israel sí puede participar, Rusia no puede participar. Venezuela bajo acoso imperial y también estas expresidentes, presidentes, activistas, académicos, periodistas, civiles en general, que están también sumándose en esta campaña donde centran su atención más en Nicolás Maduro que en lo que rodea y lo que ha implicado el proceso electoral en Venezuela, así como los hechos de violencia a los que prácticamente no le dedican un tiempo en sus exposiciones, así como tampoco el papel y la injerencia de los Estados Unidos. Mucho que abordar sobre esos temas y ya se encuentran por aquí Ingrucha, nuestra querida Ingrucha, Daniela Pastrana, buenos días. Hola, 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 ¿qué buenos tal? ¿Cómo días. están? Qué gusto. Buenos días, buenos días. Pues sigue toda esta novela o tragedia, según se vea, en Venezuela, mi querida Daniela, mi querida Ingrid, muchos comentarios, favor, en contra, y además, pues finalmente la sociedad civil en general, pues a merced de todos de los medios de comunicación, de los periodistas, y eso nos incluye también, o académicos, quienes tenemos oportunidad de tener un espacio. Así que el tema de Venezuela, Daniela Pastrana, pues sigue dando muchos ángulos, muchas miradas desde dónde mirar lo que sucede ahí. ¿Cuál es tu lectura actual del proceso postelectoral que se está viviendo en Venezuela? Ay, bueno, pues hoy estamos con el capítulo de la OEA. Ujú. La OEA que ayer rechazó, bueno, no logró la mayoría que necesitaba de los países para hacer esta exigencia al gobierno de Venezuela para que se entreguen de inmediato ya las actas, eh, así le llaman, bueno, los resultados electorales y que haya una verificación inmediata, que es lo que solicitaba Luis Almagro o lo que estaba para lo que se había convocado esta sesión extraordinaria y no lo logró en parte porque hubo ausencias importantes como la de México y la propia Venezuela, 5 países no estuvieron y 11 países se abstuvieron, entre otros Colombia y Brasil, que eran los otros dos muy, muy, muy importantes. Y entonces, bueno, les faltó un voto para conseguir esto. Y la pregunta, Ernesto, que eso es algo que creo que hemos estado diciendo, porque es un tema muy sensible, es un tema que genera, eh, no sé, eh, mucha confrontación en la sociedad. Y hay gente que te dice, no puedes estar apoyando a Maduro por sus prácticas autoritarias, porque algunos dicen es una dictadura, etc. Pero yo creo que hay que dejar claro que no se trata de apoyar a Maduro o a un personaje o a un gobierno u otro. Se trata de justamente lo que estabas diciendo. Hay un doble rasero o muy doble rasero y la pregunta que tenemos que hacernos siempre es ¿por qué Venezuela es la excepción de la regla de cómo se comporta la comunidad internacional
con los países que tienen problemas similares. Ya acabamos de tener, por ejemplo, la reelección de Nayib Bukele en El Salvador, en donde pues, para poder reelegirse tuvo que hacer como una acción que muchos consideraron inconstitucional porque se retiró del gobierno, como en Venezuela, no, digo, en El Salvador no se permitía la reelección, o no se permite la reelección inmediata, no se permitía porque ya hubo ahorita una reforma constitucional, pero no se permitía, entonces se retiró del gobierno 6 meses antes. Es como una trampita que hizo para poder reelegirse. Y ahorita, ya con él en el gobierno, acaban de modificar la ley para que pueda tener reelección a perpetuidad, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué la comunidad internacional no llamó a cuentas al gobierno por hacer una acción inconstitucional para reelegirse? Tenemos al propio Donald Trump que pues, dirigió, encabezó el ataque al Capitolio y que tiene 34 denuncias y procesos abiertos. Tenemos a Dina Boluarte, que nadie la votó y se ha negado a llamar a nuevas elecciones después de que entró por un golpe, que está en la cárcel, Pedro Castillo, y nadie le ha llamado a nada. Y tenemos, no sé, al propio Boris. Yo decía, bueno, pues ahí está, Ingrid, me debes recordar, el que tiene el offer, el que es el Daniel Jadwe. alcalde ¿oh? Daniel Jadwe. A Daniel Jadwe, ¿no? Entonces, todos tienen, todas las cosas que se le atribuyen al régimen, el gobierno de Maduro, eh, ocurren y han ocurrido recientemente en otros gobiernos, que si la represión política, que si los fraudes, que si la corrupción, que si todo eso se le atribuye. Pero a nadie se le ocurre, o nadie lo ha intentado, no hay una comunidad internacional llamando a cuentas a todos y pidiéndoles sus actas electorales. Vamos, aquí en México acabamos de tener esas mismas acusaciones. Xochitl Gálvez también dijo que era un fraude, que no sé qué, y que iba 20 puntos arriba. Eh, la oposición se ha insistido en, en reclamarlo. El tribunal se ha tardado pues 2 meses en dar por válida la elección después de resolver todas las impugnaciones. Y nadie le pidió, dennos sus actas, o sea, no hubo otro gobierno que le dijera, denme sus actas electorales, o sea, esa es una cosa que lo que hay que preguntarnos es, ¿por qué Venezuela es la excepción en términos de lo que la comunidad internacional reclama? Y ahí voy con lo que dice Andrés Manuel, que tiene mucha, o sea, mucha certeza y mucha razón cuando Andrés Manuel López Obrador dice esto de que, pues, ¿por qué la OEA se tiene que meter, no? ¿Y por qué tenemos que estarnos involucrando de ese modo? Porque nosotros, o sea, no nos van a decir, en México no nos van a pues a reclamar o nos van a contar lo que significan gobiernos autoritarios y perpetuados eternamente, porque pues tuvimos nuestra dictadura perfecta con el PRI, ¿no? No, o sea, y tuvimos que pelear por lo menos 30 años de 1988 hasta el 2018 con fraudes. Y en 2006 hubo un plantón de seis semanas en Reforma, una impugnación fuertísima de un sector amplísimo de la sociedad de esa elección, de un gobierno que además venía de represión política, porque pues había pasado la APO muy fuerte, a todos los maestros habían metido a la cárcel y reprimido muy fuerte, había pasado a Tenco. Recordamos cómo tomó Felipe Calderón posesión en medio de un congreso tomado, y no hubo ninguna solicitud de la OEA de hacer una reunión para pedirle las actas a Felipe Calderón o para pedirle las actas a Fox o al tribunal o a quien quieran del gobierno de México. Y al contrario, la comunidad internacional en muchos casos se burlaron de la decisión de López Obrador de hacer su presidencia legítima como un acto simbólico de reivindicación de su denuncia. Se burlaron, o sea, la prensa internacional se burló. No, no como en el caso de Venezuela, que aplaudió a Guaidó hace 4 años y lo reconoció y le dio el dinero que le confiscaron y que le congelaron a Venezuela. Entonces, eso es lo que se cuestiona.
el doble rasero de la comunidad internacional y de gran parte de la prensa y de gran parte de los que opinan, para cuestionar y para calificar lo que ocurre en Venezuela. Eso es, básicamente, no es un apoyo a las acciones de Venezuela, porque nos tendríamos que estar largo rato ahí, conocer profundamente y entender muchas, o sea, entender muchos de los reclamos que hay, que son muy legítimos, pero pues, lo que es evidente y claro es que Venezuela es un caso excepcional al que se le da un tratamiento especial que no se le da a ningún otro gobierno de esta región. Gracias, gracias, Daniela. Ingrid, pues hoy el presidente también señalaba que pues algunos datos, información que también la gente ignora, y es que el órgano electoral, después del proceso electoral, tiene 30 días, 30 días para trabajar el resultado electoral y pues van tres, y decía Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Y otro dato que también es que esto que dicen, pues tienen que publicar las actas. Las actas no se publican ni aquí, ni en Venezuela, ni en ningún país del mundo. Se auditan las actas, y una vez que se auditan las actas, y como había estado como solicitó recientemente el día de ayer Nicolás Maduro, pues se convoca a todos los partidos y que se haga la auditoría de las actas y se presenta el resultado. Pero hay de todos lados, Ingrid, que están los golpeteos, incluyendo esa corriente que está de moda, además, el término de los progres, buena ondita, están también con el golpeteo y no tocan nada, Ingrid, de la violencia ni la dimensión del desorden y de las agresiones, incluyendo atentados contra hospitales y demás, ni de la injerencia de los Estados Unidos, Ingrid. Sí, mira, yo quisiera hacer un par de aclaraciones primero, porque bueno, hay harta gente que tiene muchísimo tiempo libre, demasiado encuentro yo, y andan haciendo videos descontextualizados de las cosas de aquí. Hay como un problema de acoso sin tratar. No, Recomiendo tratamiento. por cierto, ahorita que mencionas eso, sí, le quisiera también hacer un comentario, y también en solidaridad también con Ingrid, y a veces es Daniela, o a veces es Temoris, o a veces hay una obsesión de alguna persona con este programa, que aunque le tenemos bloqueada porque es una agresión, es mucha violencia la que se usa. Atacan, han estado atacando a Ingrid, han estado atacando a varios compañeros y compañeras que participan en estas mesas. Así que pues vaya un fuerte abrazo. Es una obsesión, descargan el programa, editan y descontextualizan, y luego lo publican para estar atacando a las compañeras. Así que sirva también el abrazo solidario para ustedes, Ingrid. Muchas gracias. Sí, yo creo que es importante que el público sepa de que, bueno, cuando vean videos descontextualizados, mejor vengan a Rompeviento y vean la mesa completa, ¿no? Porque muchas cosas necesitan un contexto para explicarse. Y si uno saca solo cuñas o solo pedacitos, por supuesto que eso se puede malinterpretar. Entonces, solo es un llamado a eso. Y claro, partir por una cosa, Ernesto, que yo creo que es algo que hay que decir en el fondo, de que no se está avalando aquí algunas prácticas respecto del gobierno de Nicolás Maduro. Tiene muchas contradicciones el régimen o el gobierno de Maduro en Venezuela. Eso, si alguien desconoce las contradicciones, habría que decirle, mire, ya la reelección indefinida es algo que es una contradicción en sí misma, ¿no? O sea, ya es algo que uno pudiera cuestionar. Sin embargo, pese a que tiene contradicciones, creo yo que no es el momento para esa discusión. ¿Y por qué creo que no es el momento para esa discusión? Porque aquí lo que estamos observando en el caso de la elección de Venezuela es un ataque organizado, orquestado, con una suerte de maquinaria entre
digamos, medios de comunicación, entre políticos de distintos países, órganos internacionales, con el fin, el único fin, de provocar una desestabilización interna. ¿Qué es lo que provoca eso? Eso provoca violencia al interior del país, ¿no? Y violencia que tiene como resultado muchas veces la muerte de personas. Y dado que estamos en una situación tan compleja y tan delicada, es que uno tiene que ser muy responsable al momento de evaluar esto, ¿no? No estamos aquí evaluando tampoco el proceso interno, porque las únicas personas que pueden en este momento pronunciarse respecto del proceso interno son aquellas personas que lo han visto de cerca, que han estado en territorio, que han hecho, digamos, el esfuerzo de viajar a Venezuela, a ser observadores o a participar, y estoy hablando, por ejemplo, de Alina Duarte, estoy hablando de Fernando Buenabad, estoy hablando de Paloma Sáenz, o sea, gente que ha ido y ha estado de observador. Yo creo que esas personas hay que escucharlas porque son las que tienen la mejor información respecto del proceso interno. Nosotros como observadores externos, que tenemos acceso, digamos, a cierta información, pero que es la información de los medios, etcétera, más bien hay que pronunciarnos respecto de lo que se está orquestando desde afuera, que eso sí es muy visible. Yo creo que no cabe duda de que aquí hay una máquina financiada por Estados Unidos, por Washington, obviamente, ¿no? Con el fin de desestabilizar la región para el único objetivo que siempre ha tenido Estados Unidos, ¿no? Bases militares y recursos naturales. Venezuela es la fuente del petróleo mundial y considerando toda digamos, la crisis que hay y que produjo la OTAN en territorio ucraniano y todo el problema con el gas que han tenido y con el petróleo, Venezuela viene a ser el reservorio latinoamericano más cercano a Estados Unidos de petróleo. Y además hay que pensar también que en Medio Oriente también hay una crisis actual, entonces básicamente les está quedando este territorio. Entonces, ¿qué mejor que generar una crisis interna para poner un presidente títere para poder usurpar esos recursos naturales, que es algo que hacen permanentemente? Lo han hecho con el litio, lo hacen con distintos recursos naturales y ahora le toca a Venezuela, que es el país, digamos, que durante muchos años ha recibido una cantidad de ataques desde Estados Unidos que también incluyen sanciones económicas. Tiene 930 sanciones económicas. Y tiene sanciones económicas porque Estados Unidos decidió que este es un país no democrático. ¿Y lo decidió en base a qué? Vaya a saber uno. Porque además también hay que pensar que ellos están reeligiendo sus presidentes y hay que pensar que uno de esos presidentes potenciales organizó y orquestó un asalto al Capitolio sin reconocer la última elección. O sea, ellos son la cuna supuestamente de la democracia y vienen a decir qué país sí, qué país no. Y como bien decía Dani, es cosa de fijarse en la región y decir, a ver, Dina Boluarte, ¿es una presidenta democráticamente electa, digamos? ¿O esto está en base a un golpe de Estado literal y tienen al presidente preso? O sea, esa es la realidad, ¿no? En el caso de Boric, ¿con qué ropa, digo yo, viene aquí a erigirse como el gran representante de la democracia cuando Daniel Jadwe, que es el líder del Partido Comunista, está actualmente preso por un lofer? Esa es la situación chilena, en su gobierno. Y él viene aquí a dárselas de Capitán América y a decir que por favor muestre las actas. O sea, yo le diría a Boric, preocúpese mejor del lofer que tiene en su propio territorio, ¿no? Qué vergüenza. Y claro, aparecen todas estas voces que uno si tuviera que diferenciar, digamos, a las reacciones que han tenido distintos personeros de Latinoamérica, no esperemos nada de los gringos porque evidentemente van a ser voces contrarias a el gobierno de Maduro porque por supuesto que quieren generar esa desestabilización, pero en Latinoamérica también es cosa de ver los ejes, ¿no? Todos los presidentes que están cerca de la derecha, por supuesto que salieron inmediatamente a decir que esto no es democracia y que muestren las actas y se cuestiona inmediatamente una elección. De hecho, se cuestiona desde antes de que den los resultados. Casi que se cuestiona desde antes que la gente vote, ¿no? O sea, es obvio que esto está preparado. Y aparece Milei, también apareció Macri, de hecho, que salió de la ultratumba y también a atacar. Y todos estos gobiernos que están asociados a la derecha, junto con los tontos útiles progres, pero progres neoliberales, porque de izquierda nada, como Boric, ¿no? Y ahí tristemente el rol o el papel de Guatemala, que es una vergüenza, la verdad. O sea, no, realmente ahí ni siquiera resiste análisis lo que está, o sea, la postura de Guatemala frente a esta situación, considerando que ellos también vivieron algo similar, ¿no? Y se les apoyó.
¿qué presidentes han actuado de manera, digamos, responsable, prudente, razonable? Los tres grandes de Latinoamérica, pues, Colombia, Brasil, México, Petro, Lula y AMLO. Los tres que son los países más importantes de Latinoamérica, porque Chile no existe, es una isla por allá cerca de la Antártica, no tiene ningún peso geopolítico, pero sí tiene un peso geopolítico fuerte estos tres países, ¿no? Y estos tres países se han pronunciado de manera, yo no diría neutral, sino que más bien no intervencionista, que es la postura más valiosa, creo yo, en este momento, de decir, esperen a que Venezuela resuelva, denle tiempo, denle plazo, o sea, tienen un mes de plazo y están pidiendo ustedes que resuelvan en un día, cuando en ningún país nadie podría resolver en un día la solicitud del requerimiento de la comprobación de la elección. Ningún país. O sea, los gringos se demoran como una semana en tener los resultados. ¿De qué estamos hablando? Y esta exigencia inmediata, impoluta, purista, de denme inmediatamente el resultado, o yo voy a calificar que esto es antidemocrático, que es una postura sumamente imprudente, y como les digo, esto conlleva violencia al interior y por lo tanto muertes, entonces es una postura espantosa. Y ahí están los tres grandes de Latinoamérica. Yo estoy muy enchairada estos días porque encuentro que la postura de López Obrador es la cosa más digna que puede existir, ¿no? En el sentido de decir, a ver, no intervengan, no se metan, denle tiempo a Venezuela para que resuelva. Están bajo ataques cibernéticos, además, o sea, tienen que resolver todo eso porque aquí hay una maquinaria con muchos millones de dólares que en juego que está tratando de socavar este proceso y por lo tanto, cálmense y no vamos a permitir que órganos internacionales que además tienen sus propios intereses, porque ¿quién diablos puede confiar en la OEA hoy en día? Es como confiar en la OTAN, es como confiar en la ONU, o sea, son organismos internacionales que actúan en base a las necesidades de Estados Unidos. La OTAN que pretende, o sea, perdón, la OEA que pretende intervenir, ¿verdad? Y pronunciarse, y aparece AMLO diciendo, ¿saben qué? No solo repudio el actuar de la OEA, sino que no voy a ir. Y ese no voy a ir a mí me parece que es de una dignidad, les voy a decir, y por eso hoy estoy enchairadísima, perdónenme por ser tan afín a López Obrador, pero eso a mí me hizo muy feliz porque dije, qué bueno que un país grande que geopolíticamente tiene un peso importantísimo en la región se esté pronunciando en contra de este intervencionismo, ¿no? Y lo mismo Petro y lo mismo Lula, que votan, digamos, se abstienen en la votación y por lo tanto esa potencial resolución de intervencionismo cae. Cae y ahí quedan para la historia, creo yo, quienes votaron a favor. Y, o sea, ¿quién es la familia de quién? Yo ayer tuiteaba y decía, Boric, esta es tu familia, porque está Milei, Bukele, entre fachos y elegidos no democráticamente, Boric, Guatemala. O sea, ahí están como los dos países que uno dice, ¿qué hacen ahí? Porque en el otro lado están todos los progresismos. Entonces, ahí hay un problema. Y en el fondo, eso es como más o menos como se ha articulado Ernesto en términos de lo que le llamamos la progresía esta como de pseudo izquierda, ¿no? Como en el sentido de que mucha gente, y bueno, ahí hay varios analistas que andan dando vueltas, que se ponen de forma muy purista a exigir resultados y a decirle a la Cancillería de México, o sea, ¿quién es un analista para pedirle a la Cancillería de México que se pronuncie, por Dios? Que por favor se pronuncie en contra de Venezuela, porque ¿dónde están las actas? Y primero, como bien decías tú, no hay tales actas, no existe la figura de mostrar las actas. Y además, ¿quién es usted, señor? Y usted no ha contemplado toda la violencia que se vive adentro. Y eso es porque usted está hablando desde un Starbucks en la Roma Norte y no tiene idea cómo funciona el territorio y cómo está la gente sufriendo en Venezuela producto de esta inestabilización. Entonces, sí, son voces, creo yo, bastante irresponsables de una izquierda muy cuestionable, una izquierda al estilo CNN, tipo Kamala Harris, ¿no? De esos así como, sí, soy de izquierda, pero a veces, y cuando me conviene, y el purismo, y ahí está Boric, que yo creo que es como nuestro representante de ese progresismo neoliberal hoy en día, ¿no? Triste espectáculo, Ernesto, triste espectáculo de parte de Boric. Ahora, hay una explicación en Chile para el actuar de Boric. Si quieren, se los puedo decir muy rápidamente, si es que hay algo de tiempo, no lo sé. Sí, sí, adelante, Dime tú, adelante. ¿sí? Adelante, Es muy sí, sí. cortito. Chile es un país de 20 millones de habitantes, donde 1 millón son personas venezolanas. La migración ha sido muy fuerte. 1 millón en 20 millones sí se nota, ¿no? O sea, sí se nota mucho. Sí, Y sí. hay todo un proceso de xenofobia muy fuerte en Chile,
producto de que han ocurrido muchos crímenes muy graves que no existían en Chile, descuartizados y esas cosas, donde los culpables han sido personas de Venezuela. Entonces se incrementó la xenofobia. Y en Chile la gente está pidiendo que se expulse a estas personas delincuentes, digamos, que vienen de Venezuela, y hay como 100.000 órdenes de deportación. Sin embargo, no se pueden deportar porque Maduro no los acepta y rebotan. Entonces, básicamente, en Chile han tenido que encarcelar a todas estas personas de Venezuela y no han podido mandar gente con órdenes de deportación. Como les digo, la xenofobia está muy fuerte. Entonces, el discurso de Boric es un discurso que le viene muy bien a la interna de Chile. Se ve mal desde afuera, pero él está, digamos, sosteniendo su capital político en Chile porque el clamor de la expulsión de personas de Venezuela no solamente es de la derecha, sino que es de la izquierda también. Hay una cuestión generalizada, ¿no? Y esa cosa generalizada que tiene que ver con un choque cultural entre los chilenos y los venezolanos, que son personas muy diferentes, culturalmente muy diferentes, ha incrementado la xenofobia y por lo tanto Boric tiene que mostrarse muy en contra de Maduro por el hecho de que Maduro no acepta a las personas de vuelta y tiene que evitar que vuelva a haber una oleada de migración que probablemente va a ocurrir en este caso. Entonces su discurso es un discurso para adentro de Chile. Esa es la explicación chilena. Órale, pues ahí ya escucharon usted, quería usted entender o saber por qué pasa lo que pasa con este muchacho que gobierna ahí en Chile, pues aquí tiene usted una breve explicación. No se preocupe, vamos a hacer una cápsula específicamente de esta explicación para que no tengan que hacerla otras personas que luego están obsesionadas ahí, tóxicas, personas muy tóxicas que es tirar, tirar, tirar desde el estómago y no esta reflexión como la que nos regala Ingrid o como la que nos estaba regalando también hace un momento Daniela Pastrana. Daniela, no sé si quieres complementar algo también de lo que acaba de señalar Ingrid o quisieras que pasáramos al siguiente tema. Sí, Ernesto, no tanto de lo que estaba diciendo Ingrid, porque pues ya creo que lo dijo más que perfectamente, como suele hacerlo. No, pero sí quisiera también aclarar otra cosa que me llama mucho la atención, porque de pronto, justo a posiciones como la de Ingrid o cualquier otro análisis que se hace más global, con una óptica más abierta de lo que es meramente el entorno y el contexto venezolano, sino el de la geopolítica, de pronto te dicen que estás muy ideologizado. Y yo creo que ahí también eso es un poco el mito. O sea, yo creo que los prejuicios, y lo digo muy sinceramente, y la sobreideología están en otro lado. Porque, mira, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Y qué es lo que nos pasó este domingo? Que hubo ahí más de 1.000 observadores electorales, veedores, o sea, y hubo gente cubriendo. Nosotros teníamos ahí a Alejandro Ruiz. Estaba, y ha hecho los reportes con ustedes, Fernando Buenavad. Estaba Alina Duarte. Yo en Canal Red retomamos de Canal Red un texto de Lautaro Rivara que también ha colaborado con nosotros. Luego el lunes vi con Luisa a Marco Teruggi, argentino, que también es un muy analista, muy serio, muy profesional. Y como ellos, podíamos ver los reportes de otros 1.000. La delegación de México creo que era muy grande, creo que tenía más de 50, y todos nos decían exactamente lo mismo. Una jornada que no tenía, que se parecía mucho a la que tuvimos en México en junio, con muchísima participación y sí, con dos posiciones políticas de la gente muy encontradas, pero al final de cuentas una jornada que no presentó. Cuando resulta que todos los que estaban ahí no vieron nada de un fraude, y entonces de pronto te dicen, pero es que ¿por qué das por hecho el fraude? ¿Por qué das por cierto lo que dice el Consejo Nacional Electoral? Pues porque uno da por cierto lo que dice el Consejo Electoral de Argentina, si ganó Milei, o de El Salvador, si ganó Bukele, o de Ecuador, si ganó Noboa, porque uno da por cierto eso cuando las personas que estuvieron ahí en el lugar el domingo
no reportan ningún tipo de incidente que pueda hacernos sospechar que hubo coerción de voto o acarreos, todo lo que en México tenemos como larga experiencia de prácticas terribles, ¿no? Entonces, si todos estos que estaban reportando, porque insisto, es mucha gente, no lo da, entonces, como por qué de entrada vas a descalificar algo que por muy el contexto que tengas, pues no es algo que se haya visto reflejado, ¿no? Y como bien decía López Obrador, o nosotros hoy te digo, el texto que retomamos de Lautaro es que es muy clarito en cómo funciona el proceso electoral, el sistema electoral de Venezuela, esto de los dos votos, el electrónico y el físico, se dan los resultados con el electrónico, el que te da la máquina, que es muy parecido también al de Brasil, y que también tiene la votación electrónica, pero la física, como tiene que coincidir los votos o sea, los tiquecitos físicos con los resultados electrónicos por lugar y además con lo que sí hay como un registro, una especie de sábana, pues eso se tarda y siempre tiene un mes para dar esos resultados. Entonces, esto de que Almagro te diga, llevan 3 días sin presentar, dices, sí, bueno, tiene un mes y siempre lo ha presentado antes de que se cumpla el mes. Entonces, como por qué la descalificación a las personas diciéndote lo mismo, exactamente lo mismo? Y ahí estaban. Entonces, no es un tema solo o nada más de ideología o de geopolítica o de querer que ganen las fuerzas socialistas, chavistas. No, eso es un tema que le corresponde a los venezolanos y a las personas que están en Venezuela, ver también pelear sus propios procesos y sistemas con los que quieren estar, y insisto, eso es una cosa que también es muy legítima, ¿no? Tener esa discusión interna. Pero desde fuera, venir a descalificar a priori sin elementos claros, porque no hay ningún elemento que nos indique que tendrías que descalificarlo antes de que dé el resultado o antes de 30 días. Entonces, justamente por eso el foco de todas nosotras es pues ver las contradicciones de la reacción de la comunidad internacional y de la comunidad mediática, porque es cuando dices algo aquí no está cuadrando, o sea, ¿por qué este énfasis en provocar o en atizar los problemas que ya tiene la sociedad en Venezuela? Que como bien dice Ingrid, pues el problema de seguir alimentando esto es que al final generas violencia o al final ayudas a que se manifieste la violencia y al final pues que haya tragedias, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Guaidó? Básicamente, eso es lo que ocurrió en Venezuela cuando se les dio porque a él que se proclamó ahí en un templete en la calle y todos los gobiernos estos lo reconocieron, pues lo que hubo fue sangre, pues, o sea, eso es lo que al final terminó habiendo, y pues que el señor se quedó con el dinerito que le dieron. Eso es imperdonable, ¿no? Porque al pueblo venezolano, a la gente en Venezuela, la ahorcaron económicamente, eh, los estrangularon con estas 930 sanciones, y el dinero que se congeló se le entregó a Guaidó para que fuera presidente, y pues fue presidente de papel un año y medio, el dinero desapareció y pues ya al final dijeron, no, bueno, sí, no, no era presidente. Eso es lo que está mal, pues. Ese nivel de injerencismo es lo que se cuestiona. Hasta el oro, el Reino Unido le robó lo que tenía en el banco en Reino Unido, Venezuela, se quedó también Reino Unido con ese oro, no se lo devolvió a Venezuela. En fin, muchas historias. Esto que señalas también, Daniela, de Guaidó, pues que muchos presidentes pues lo reconocieron sin haber participado en las elecciones. Este, Sí, es una tremenda contradicción y además un cinismo por parte del gran capital y el gran poder, que ya hemos descrito aquí varios de los intereses y los recursos naturales que hay en Venezuela que están en juego en estos momentos. Mi querida Ingrid, pasando al tema también que tiene que ver con las Olimpiadas, pues hay un montón de temas ahí, le vamos a ir pasando algunos imágenes de algunas portadas de medios
de los temas que vamos a intentar abordar en esta mesa, y uno de esos tiene que ver, pues, estas exclusiones de quién sí puede participar en las Olimpiadas, quién no puede participar, quién carajos decide eso. Pues bueno, claro, el que más ha llamado la atención es por qué Rusia no puede participar e Israel sí puede participar. Además de que, bueno, aquí, Asael, te mandé una imagen que nos compartió Daniela de los países que están vetados para participar en Juegos Olímpicos, que es esa. Pero qué decir, mi querida Ingrid, de estos escenarios que estamos viendo en las Olimpiadas? Bueno, yo creo que la palabra es la hipocresía de Occidente, ¿no? La hipocresía más atroz. Está muy buena la imagen, porque efectivamente esto es como muy parecido un poco a lo que hablábamos antes de Venezuela. Se puede conectar todo, porque nosotros decimos, bueno, ¿quién determina qué es democracia y qué no? Y aquí, ¿quién determina qué países pueden participar y qué países no? Y un poco es la misma arbitrariedad de los mismos tomadores de decisiones mundiales, ¿no? Yo diría, esa es como la lógica. Esta cosa hipócrita, espantosa, de decir, bueno, tú eres un país que actualmente está en guerra y por lo tanto, como eres culpable según la OTAN, porque ese es el criterio de validación, entonces no puedes participar. O sea, dentro de las sanciones que se le hicieron a Rusia en su momento, producto de esta escalada del conflicto en Ucrania, producido al 100% por la OTAN, es decir, por Estados Unidos y sus asociados, que estuvieron asediando las fronteras rusas hasta que ya no hubo caso y se generó, digamos, la guerra en Ucrania. Y una vez que se genera esta guerra en Ucrania, que ellos estaban esperando, porque esto es muy conveniente para efectos de la posición militar de la OTAN, empieza una escalada de sanciones contra Rusia, ¿no? Unas sanciones que uno dice que hay rusofobia totalmente, porque dentro de las sanciones era sancionar al ballet ruso, la cultura rusa, casi que no leamos a los rusos, a los mejores escritores del mundo, básicamente, no los vamos a leer, no hay que invitarlos a nada, o sea, non grato para el mundo, Rusia. Y non grato, incluido las Olimpiadas, incluido cualquier evento deportivo que exista, no queremos a los rusos porque los rusos iniciaron la guerra en Ucrania. Y Estados Unidos, que inicia guerras una vez por mes en distintos territorios, ahí participando y ganando medallas, y es además el juez del mundo. Porque si es por países que atacan a otros países, yo creo que el número uno sería Estados Unidos, ¿no? O sea, sería el primero en tener sanciones, pero como él es el que sanciona y no se va a autosancionar, entonces, claro, lo vemos participando muy feliz. Europa es birros de Estados Unidos, es birro Macron. Macron es, yo creo que de los peores presidentes que andan dando vuelta por su neutralidad, por su centrismo, entre comillas, porque en realidad es de derecha, por su progresía falsa, ¿no? Macron creo que es de lo peor. Y además considerar que no solo Francia es el esbirro ahora de Estados Unidos, hace lo que Estados Unidos diga, sino que además es un país colonialista, o sea, es un país tremendamente colonialista, uno de los peores junto con Inglaterra, ¿no? Con Reino Unido. Entonces, viene Francia a organizar estos Juegos Olímpicos y a hacer una inauguración. Yo estaba bien enojada con la inauguración, ¿eh? Y no por un tema para nada de inclusión, sino por la falsedad de la inclusión, ¿no? Es decir, hacemos una inauguración donde vamos a poner a María Antonieta descabezada y el rock, y vamos a poner a diversidades y devenires minoritarios para que se note que somos incluyentes, pero a la vez somos un país tremendamente colonialista, vivimos a expensas de África, porque esa es la realidad francesa, y además tenemos excluido a Rusia porque nos cae mal, porque simplemente le hace la competencia a Estados Unidos en términos geopolíticos, entonces hay que eliminarlo. Y así de simple deciden, ¿verdad?, los occidentales y hacen digamos, esta última cena y todo súper progre, y ahí uno dice, este es el progresismo neoliberal por antonomasia, porque además todo consumido por un capitalismo aberrante, ¿no? Es decir, aquí los Juegos Olímpicos son una mercancía porque se vende, se tranza, se compran espacios para publicidad,
las empresas están detrás, ¿verdad? Y hacen toda esta maroma como de nosotros los incluyentes, nosotros los que matamos al rey. El rey está vivo y se llama capitalismo. ¿Cuál descabezado del rey? O sea, María Antonieta era nada en comparación al capitalismo terrible que tenemos hoy en día. Entonces sí, es como la hipocresía, diría yo, ¿no? Esa es mi palabra para definir los Juegos Olímpicos. Y no solamente ha sido el tema ese de la exclusión de Rusia, sino que además tener a Israel ahí, Israel que está cometiendo un genocidio, o sea, Rusia no está cometiendo un genocidio, Israel sí. Israel tendría que ser el principal sancionado junto con Estados Unidos, que es su patrón, su patrocinador, y ahí está Israel con su, digamos, comitiva olímpica, con sus banderitas, y claro, hay resistencia porque una cosa son las autoridades y otra cosa son las personas, y las personas sí tienen conciencia de darse cuenta de que aquí hay algo que está mal, y todos con banderas palestinas, etc., pero los organizadores, los políticos y todos los demás, un nivel de hipocresía que a mí me da un repelús terrible ver a esta comitiva de Israel, ¿cierto?, participando en Juegos Olímpicos, cuando si vamos a sancionar, debiéramos sancionarlos a todos. No debieran existir las sanciones, creo yo, ¿no? A menos que se trate de un genocidio como a Israel. Como en algún momento, bueno, los nazis también fueron a los Juegos Olímpicos. No hay mucho que decir ahí. Así que bueno, eso es todo. Gracias, gracias Ingrid. Pues también sobre el tema, Daniela Pastrana, ¿cuál es tu mirada? Yo creo que puedo coincidir mucho con Ingrid, lo hemos estado también conversando en estos días, incluso el tema de lo que pueden representar o lo que podrían representar los Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos que tiene ciertos valores, ¿no? O que nació con esta idea de algunos valores de la amistad, de la fraternidad, etcétera, que tendría que ser como lo que nos permitiera también construir puentes de paz entre las naciones, y que está pues claramente, bueno, siempre ha tenido un fondo político, como se podía ver en ese mapa, o sea, las exclusiones de los países, pues creo que desde 1920, 1924, o sea, en muchos momentos ha habido países, hay gente que decide tú no, tú sí, en algún momento Sudáfrica por el apartheid, Rusia ha estado excluida como en cuatro, Corea del Norte, en su momento Afganistán, o sea, Alemania obviamente en los días de la guerra, pero pues siempre terminan siendo en cada momento de la historia los que son digamos, enemigos de Estados Unidos, que esa es una cosa un poco el patrón que tienen los que notan, porque son excluidos en función de cuál es su relación en ese momento con Estados Unidos, y son los que son sancionados y no pueden participar en estos encuentros de paz. Entonces, la política siempre ha estado, pero quizá lo que ahora podemos criticarle más es esa captura del capitalismo para retomar ciertas como bien decía Ingrid, esto de la inclusión, por ejemplo, de la diversidad, retomar ciertas banderas de algunos grupos y apropiárselas para, pues, con eso también vender. Es lo mismo que pasó, pues, hace no mucho en Eurovisión, que es programa bueno, este concurso de canciones de Europa que es como muy conocido y que Bueno. Uy, se nos está también congelando. hay... Sí, que te ¿Está nos estás congelado? congelando. Ajá, te estás congelando. No sé qué tan lejos estás del módem, pero hace un ratito pasó, pero esta sí fue un poquito más larga. Pero ya estás otra vez ahí, Daniela. Sí, bueno, pues eso decía que políticos Mm, siempre en distintas épocas, las personas No, ¿sabes qué, Daniela? Yo creo que mejor excluidas. otra vez te estás congelando mucho. Tal vez si apagas tu cámara, a ver si así fluye. Y ahorita ponemos una imagen tuya para sustituirlo, porque si te estás cortando. A ver si puedes intentar terminar, a ver si sale. A ver si me escuchan, ya apagué Ajá. la cámara. Pero bueno, básicamente era eso, ¿no? Política siempre ha sido, si uno ve el mapa ese que retomé de Al Jazeera, porque pues me pareció muy interesante,
las personas están, digo, los países excluidos siempre son los que en ese momento son adversarios y enemigos de Estados Unidos, no hay más. Estados Unidos nunca ha sido excluido, haya cometido la masacre que haya cometido y haya impulsado la guerra que haya impulsado, jamás ha sido excluido. Y lo que ahora se puede cuestionar más es esta captura del capital, del mercado, de ciertos símbolos, como el de la inclusión, para sobre eso también montar una cosa que es, pues desde mi punto de vista, y no solo ahora, también lo dije con Eurovisión, también lo dije en Qatar hace 2 años con el Mundial, que además está montado sobre trabajo explotado de los migrantes, de las personas migrantes, pues sí es o sea, termina siendo al final una forma del capitalismo de apropiarse de ciertas banderas para decir, bueno, pues también somos demócratas incluyentes y bla, 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 y apoyamos estas causas, cuando de fondo lo que están haciendo es un verdadero negocio con algo que sí tendría que ser, porque yo sí creo que mucha gente lo ve y mucha gente va con este ánimo de fraternidad y que eso tendría que ser lo que primara, y sobre todo en unos contextos de tanta guerra como la que tenemos últimamente en el mundo, pues tendría que ser el mayor símbolo de amistad, de solidaridad y de fraternidad en el mundo, y lo que tenemos pues es un verdadero show para vender estrellitas, ¿no? Ya, gracias, Daniela. Pues Ingrid, hay otros tres temas también que eh, vamos a colocar como los tres temas. A ver, ¿cuál de estos tres te gustaría que abordáramos? Uno tiene que ver, pues, esta rechifla, esta repulsa que ha generado ahí en París la presencia, pues, de un deportista, un voleibolista holandés de Países Bajos que violó a una niña de 12 años, que estuvo 4 años preso y que está en las Olimpiadas. Ese es un caso que ha generado también muchas críticas de por qué el Comité Olímpico acepta un caso de esta naturaleza. Tenemos también, ay, a mí también se me congeló un poquito la imagen. Bueno, esa es precisamente la imagen de Van de Lep, de Velde, este violador que está participando en los Juegos Olímpicos. Está también esta otra polémica que hay, Ingrid, por a la participación de compañeras, compañeros trans que están en las Olimpiadas y que están compitiendo. Esta preocupación por participación de dos atletas trans en boxeo femenil ha generado también, pues, mucha polémica en ese sentido. Y el otro es, pues, un logro que hay, y que es esta imagen que ponías hace un rato, mi querido Asael, que está publicado por La Cadera de Eva: Lactancia, crianza y feminismo, el activismo de las atletas en París, y que por vez primera en estas Olimpiadas, pues, han incluido guarderías, han incluido también algunos programas que nunca antes habían estado en las Olimpiadas y que están contemplados precisamente en las exigencias que han hecho, pues, las compañeras atletas a propósito de las necesidades que tienen en materia de cuestiones de lactancia o cuestiones de maternidad, y que puedan estar acompañadas de sus hijas, de sus hijos. En fin, ¿qué decir de estos tres temas, Ingrid? ¿Por cuál te gustaría entrarle? Le voy a dejar el lado más positivo a Dani, el de la lactancia y la maternidad, porque a mí me gusta lo malo, me gusta lo malo, lo malo. Soy chilena, dice Alejandro Zambra que los chilenos somos, ¿cómo era? Naturalmente, así como descreídos de todo, entonces nos gusta el lado negativo de la vida. No, a mí me gusta mucho pensar en la hipocresía de estos juegos, o sea, cómo estos juegos representan fielmente las contradicciones del mundo actual. Y no solamente en lo político con respecto a Rusia y a Ucrania, o sea, perdón, Rusia, Ucrania y Israel y su genocidio, sino que también
esta cuestión de lo que ocurre detrás de todos estos eventos deportivos que se supone que congregan a la humanidad, que se supone son como el ícono de la unión fraterna, supuestamente, a través del deporte de distintas culturas, porque ese es el objetivo que tienen, cuando detrás hay toda una trastienda bastante oscura en esto. Eh, para poder hacer, por ejemplo, estos Juegos Olímpicos, las autoridades de París hicieron una limpieza étnico y de clase, ¿no? Donde sacaron a toda la gente que vivía en la calle, básicamente, y no sé dónde los habrán recolocado, pero tratan de mostrar una imagen impoluta de las ciudades y para eso hacen limpiezas, ¿no? No se olviden nunca de cuando hubo el Mundial y las Olimpiadas en Brasil, lo que ocurrió en Brasil, es decir, cómo la policía entró a las favelas, detuvo gente, masacró a las personas para hacer una limpieza, para que Brasil y Río pareciera una ciudad impecable para recibir los Juegos Olímpicos y el Mundial. Entonces, para eso elimino a todos estos individuos que no me sirven, ¿no? En términos de la imagen que estoy mostrando al mundo. O sea, es algo bastante falso, si lo pensamos, ¿no? Y aquí un poco está ocurriendo lo mismo. Tenemos, y voy a abordar el tema trans porque es el más conflictivo, déjenmelo a mí. Dani, tú puedes ver lo de las maternidades y del chico violador. Pero a mí me parece que el tema trans es la cosa más de doble discurso que puede existir. Es decir, en el inicio de las Olimpiadas somos incluyentes, somos abiertos, ¿no? Estamos dispuestas y dispuestos a dar otra lógica de las aperturas de Olimpiadas y para ello incluir diversidades, pero resulta que el mundo sigue siendo igual de conservador, igual de, digamos, discriminador que siempre. O sea, no, este lavado de imagen es un lavado nomás, está por encima. Porque detrás hay racismo, hay clasismo, hay transfobia, hay rusofobia, hay todas las fobias que se les puedan ocurrir. Y ahí están dando vueltas, ¿no? O sea, están de doble discurso en el fondo. Para empezar, el tema de la inclusión de las personas trans no es de ahora, hay una historia respecto de la inclusión, ¿verdad? Y que acarrea muchos discursos transfóbicos en el sentido de decir, bueno, vamos a empezar a catalogar a las personas de acuerdo a cuánta testosterona y cuántos estrógenos tienen para ver dónde compiten. O sea, fíjense el nivel de biopolítica cuasi nazi en el que estamos cayendo, donde vamos a medir ciertos elementos biológicos de las personas para ver dónde las vamos a poner a competir. Y las personas trans siempre han estado en intermedio, ¿verdad? Porque no pueden competir o no deben competir con géneros con los que no te autoidentifiques. Es como que a mí me obligaran a ir al baño de hombres, ¿no? O me obligaran a, no sé, a competir contra hombres. Y por el otro lado, cuando estamos siendo incluyentes, hay una polémica mundial enorme, ¿no? Una polémica que es más grande que la polémica por el genocidio en Palestina. Porque la gente se indigna más por un campeonato de box, como decía muy bien Diana Fuentes hoy día en Twitter, la gente está más indignada por un campeonato de box que por el asesinato de los niños en Palestina, porque esta es la indignación mundial, ¿no? Y lo ridículo, ya la cosa más absurda que uno puede ver en este caso, es que efectivamente la persona que está participando en ese campeonato, que se llama Iman Khelif, es mujer cis, o sea, no es persona trans, para empezar, o sea, así de absurdo. Se llama Iman Khelif, es una mujer, biológicamente mujer y autoidentificada mujer, no es un hombre biológico, y que la están acusando de ser trans o de ser hombre porque tiene una condición biológica donde ella tiene más testosterona de lo normal. Por eso tiene un aspecto más, entre comillas, lo que se llama masculino. Pero es mujer. Entonces el problema de la transfobia mundial es que al final termina por afectarnos a nosotras mismas las mujeres. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a poner parámetros o cánones de belleza o de estética en base a la cantidad de estrógeno y a la cantidad de testosterona. Entonces, cuando una mujer no tenga, digamos, esta apariencia física hegemónicamente mujer, entonces va a ser discriminada por el mundo y va a decir, no puede competir. Es una cosa que no tiene, pero ni pies ni cabeza. Y además, no solamente eso, sino que ella participó, es ella, porque además no solo es persona trans, es mujer cis, insisto, es mujer biológica. Ella participó en los Juegos Olímpicos de Tokio en la misma categoría y perdió contra otra mujer que se llamaba Kelly Harrington en su momento, una irlandesa. Y en ese momento nadie cuestionó nada, porque perdió.
Y ahora porque ganó, el año pasado perdió la final del Mundial contra otra chica, mujer biológica, Amy Broadhurst, y también perdió. Y no hubo polémica, pero ahora como ganó, y como tiene un aspecto que parece ser no hegemónicamente mujer, entonces hay todo un escándalo mundial de cómo es posible que una persona con más testosterona participe, ¿no? Entonces uno dice, realmente la transfobia nos va a terminar por afectar a todas las personas, porque finalmente estos estándares, estas normas con las que uno tiene que verse, van a empezar a funcionar para todo, digamos, a todo nivel. Y si se fijan, además acá hay un componente que tiene que ver con un componente racial, es decir, hay una, digamos, discriminación en torno a esta idea de que hay razas, porque es una idea el hecho de que haya razas, ¿verdad? Porque esta persona viene de Medio Oriente. Entonces, con eso ya no solo es transfobia, sino que aquí estamos hablando además de discriminación, ¿no? Y de racialización. Eh, porque si se tratara de una mujer blanca, hegemónica, con algunos aspectos masculinos, les aseguro que no estaríamos en esto. Y llama la atención no solamente este escándalo mundial, que, como les digo, partieron las Olimpiadas como con súper incluyentes, pero ahora resulta que ya no nos gusta lo incluyente, entonces lo incluyente es a veces sí y a veces no. Cuando le sirve el capital sí, cuando no le sirve el capital no. Y además el componente como racial, más el componente biológico, más el componente como de estética. Entonces estamos en un mundo realmente atroz. Y es bueno que lo veamos y dejemos de lavar imagen pensando que somos todos hermanos y la cuestión, porque tenemos gente de Israel compitiendo y tenemos todo este escándalo por un torneo de box, cuando en realidad el escándalo debería ser de que están matando niños en Palestina todos los días, ¿no? Así que nada, solo marcar la hipocresía mundial, Ernesto, y el tema de la transfobia, que es una cuestión nefasta y que al final, como les digo, va a terminar por perjudicar a las mujeres cis, porque en este caso se trata de una mujer biológica. Ya, gracias, Ingrid. Mire, ya sabemos que este tipo de temas que tanto le gustan a Ingrucha luego genera estas polémicas. Lo que le pedimos es que esté usted de acuerdo o no, argumente, opine, ponga su punto de vista, no agreda, no insulte, porque luego este tipo de temas genera así pasiones desenfrenadas y no trata de eso. Hablemoslo a profundidad, esa es la invitación. Discutámoslo, argumentémoslo. Hay distintas posturas, Daniela, que vamos leyendo y pues unos dicen, no es trans, por ejemplo, hay o sea, dice Dina Cravioto, y que el tener más, uy, se me está moviendo la pantalla, déjeme, me muevo. Dice Juan Jiménez, hay mujeres que son cromosomáticamente hombres, es decir, son XY, y la mayoría de ellas jamás se enteran. Entiendo que es una de cada 20,000 mujeres y normalmente tienen más testosterona del promedio. José Luis Rivero, entonces el Comité Olímpico Internacional debería de incluir una categoría trans para que puedan competir, pregunta José Luis Rivero. Teresa Morillón Sánchez, esta es una de las mejores mesas, mujeres inteligentes y claras al hablar. Viviana Paz, no estoy de acuerdo con la doctora Ingrid, no deberían participar personas trans en competencias y no estoy en contra de la comunidad trans, es una competencia dispareja. Viviana, a quien te mandamos también un cariñoso saludo, que Viviana siempre es alguien que vive en el Estado de México, una señora también respetuosa y agradecemos este tipo de comentarios porque abren precisamente a un análisis más profundo. Milla Bermeo, lo más trágico es que señalen de trans no siéndolo porque no cumple estándares femeninos. Eh, María Bello, señora comentarista que habla de atletas trans, no es homofobia o transfobia, es simple lógica biológica, y ponen mayúsculas biológica. ¿Cómo puede competir una mujer en boxeo contra un hombre que se percibe mujer? Es la pregunta que hace. En fin, hay muchos ángulos desde dónde leerlo. ¿Cuál es el tuyo, Daniela?
Bueno, para cerrar el tema trans, no, a ver, voy a quitar el video para que no se aquí. El asunto es que no hay, ¿Aló? en este caso en el que habla, no es trans, no es una persona que transicionó, no es hombre, es una mujer, Uy, digamos que en los términos como lo está poniendo aquí la persona que hace el comentario, pues es una mujer biológica, no es trans, no es una persona que haya transicionado. Y aquí realmente lo que puede ser muy escandaloso es que haya uy, Daniela, una discriminación por un motivo que es como, ¿qué? ¿No me escuchan? sí, te estás cortando mucho. No sé si sería posible que te conectaras con el celular, que jala menos señal que la compu, y a lo mejor ya con el celular puedes estar también en video, porque se está cortando ahora también tu audio, aún sin la cámara. Bueno, Daniela A va. ver, lo intento, dame 30 segundos, mientras que Sí, Ingrid sigue. sí, gracias. Ingrid, pues aprovechando ahorita estos segundos, ¿qué Sí, sí, decir, sí, continuemos, no hay problema. qué decir de estos A ver, comentarios? Dani. Mira, yo creo a ver, es una discusión interesante que tiene que darse, ¿no? De qué va a pasar en el deporte con personas que biológicamente, digamos, tengan algunas diferencias. Ahora, yo les voy a decir algo. Todas las personas somos diferentes. O sea, estos estándares de la mujer como hegemónicamente mujer, con la cantidad de hormonas de mujer, es súper variable, es decir, no todas las mujeres tienen la misma cantidad de testosterona. Y si nos ponemos a evaluar literalmente cuánta testosterona tienen las personas, nos vamos a convertir en una especie de régimen nazi, donde la distinción de las personas era de carácter biológico. Recuerden que los nazis impetraron un genocidio basado en la biología, es decir, en determinar que ciertas personas tenían ciertos componentes biológicos y por lo tanto no eran iguales que otras. Eso es una cuestión que uno se mete por el camino de la biología y nos puede llevar a lo peor, porque además también vendría el tema étnico, ¿no? Es decir, si es por biología, entonces evaluemos, por ejemplo, la masa muscular de un occidental versus de un asiático versus de una persona que venga, por ejemplo, de África, es decir, las masas musculares también son diferentes porque los cuerpos son diferentes. Entonces vamos a terminar compitiendo ¿cómo? Solamente por cada país, porque ya al ponernos a competir con otro país implica necesariamente como otro tipo de biología. Entonces, de alguna manera vamos a tener que llegar a acuerdos para no entrar en esa desagregación humana que nos va a llevar a una biopolítica, como diría Foucault, que es de determinar biológicamente características para designarnos en distintas poblaciones. Es un camino extremadamente peligroso. Y en este caso específico, además, lo paradójico del escándalo es que se trata de una mujer biológica, solo que tiene más testosterona. Entonces, vamos a discriminar también dentro de los géneros, de acuerdo a cuánta testosterona tienen las personas. Como les digo, cada persona es un mundo, es diferente que las demás. Entonces, es un camino, creo yo, Ernesto, sumamente peligroso que nos puede llevar al peor clasismo, al peor racismo, a la peor transfobia de la humanidad. Entonces, habría que determinar cómo hacer para poder competir sin que, por supuesto, represente una cosa que sea injusta para las personas jugadoras. Pero de todas formas, nunca discriminar biológicamente porque eso es un tema, ¿no? Muy complicado. Y si se fijan, esta mujer biológica que tenía un montón de testosterona, perdió en varias oportunidades contra otras mujeres. Entonces, esa cosa de que es injusto tampoco es tal. Solo aquí ganó, pero ya les dije, en Tokio, en la última Olimpiada, perdió contra una mujer biológica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos hablando en este caso? Gracias, Ingrid. Daniela, ¿ya andas por ahí? Bueno, bueno, bueno. eh, sí, gracias. Bueno, ahorita vamos a ver si Daniela podemos. Hola, Ahí ya, entró recién, sí. Ahí está, ahí está. A ver, Daniela, prueba de audio. sí, es que me di cuenta que los me escuchan. Ya.
te escuchamos. Sí, y si puedes bajar un poquito tu Es cámara. que los estaba escuchando en el teléfono, pues no, porque la tengo acá, Ok, ok, ya entonces ni le muevas, por favor. Sí, la tengo en una, sí, no, ya no es así, pues no, seguimos con problemas de... a ver, del tema de trans, pues ya, bueno, Oye, Daniela, otra consulta. ¿Tu celular está conectado con tu wifi? Si está son las conectado, estrellas. Eh, si está, sí. porque te sigues cortando aún con el celular. Eso me hace suponer que tu celular está conectado al wifi. Tendrías que desactivar el wifi para que entres con la señal 4G o 5G y ya no se corte, porque el problema está en tu módem, creo. Bueno, creo que es una señal de que no, o sea, no, no creo que vaya a estar posible eso en esto porque, pues porque en mi casa no entra la señal Ah, bueno, ok. Pues sí, es otro problema ese. más que, pues no hay señal. De todas maneras puedo decir que estoy de acuerdo con Ingrid en todo lo que dice. De ese tema, totalmente de acuerdo. ¿Quiere- Entonces, quiere- creo que o sea, podríamos seguir platicando, pero por lo pronto diría 100% de acuerdo. Gracias, Daniela. Si probemos a ver cómo suenas ahorita, si quisieras abordar otro de los temas que proponíamos, Ingrid también te aventaba la pelotita y te decía, pues yo me quedo acá con el tema fiero y a ti te dejo el otro. Pues es que lo que yo pienso, Ernesto, No, es que hay que separar, sí, esto que hay que cuestionar el negocio, puedes apagar ándale, tu cámara. pero no sé si me escuchan. Ahí ya te recuperamos. Exacto. Que, Ojalá. que sí creo que, ajá, creo que presenta mucha gente que está viendo. Ayer tuvimos esta discusión Uy, en no, mi casa porque Manuel, mi hijo, ¿no? no, te estamos perdiendo, no alcanzamos a hilar Es una que se hora. escucha con intermitencia, Dani. Como que se escucha bien, se corta. Después se escucha bien, se corta. Es como intermitente. Pues es un problema de internet que creo que hay en varios Mm. Sí, lugares de la ciudad. En la oficina no hemos tenido ojalá, pues no. internet toda la semana. Sí, así estuvimos también en el tierra adentro y tuvimos que hacer malabares para poder transmitir ahí el aniversario, porque también no teníamos internet, en fin. Pues bueno, lamentablemente no podemos escuchar a Daniela, ninguna de sus intervenciones la hemos podido escuchar completa, salvo la primera. Después ya se nos complicó mucho. Ingrid, también para ir completando también sobre el tema e ir cerrando la mesa, si quisieras comentar, hay muchísimos comentarios. Les agradecemos a Justo quienes... estaba leyendo, estaba en eso, estaba leyendo los comentarios porque hay tantos que, uy, Sí, y mire, le agradecemos a quien alcanza a controlar su estómago, su razón y su corazón y da una opinión, sea a favor o en contra o de acuerdo o no con Ingrid o Daniela o conmigo. Más allá de esa discrepancia o si hay una coincidencia, pues le agradecemos que pueda hacerlo respetando las opiniones tanto de la gente del chat como de Ingrid y Daniela. Así que para cerrar este tema, mi querida Ingrid, y leyendo la suerte de comentarios, ¿con qué cerrarías? hay comentarios súper buenos. O sea, creo que la discusión en el chat está sumamente respetuosa e interesante, porque yo creo que este es un tema súper complejo, Ernesto. Creo que además es un tema del cual no se sabe mucho, es decir, generacionalmente el tema de las personas trans es algo que más bien se ha discutido hoy en día. La gente de las generaciones más jóvenes se maneja mucho mejor en este tema, lo entiende mejor que las generaciones
digamos, de la mía para arriba, ¿no? Por no decir los viejos, porque yo me incluyo, pero no, de la mía para arriba ya es más difícil porque eran temas que no se conversaban, ¿no? Y claro, hay mucho desconocimiento de qué, cómo son las personas trans, qué significa, etcétera. Y está el tema de la inclusión y del tema de la biología, ¿no? Yo solamente encuentro muy peligroso la discusión de separación humana de acuerdo a aspectos biológicos en todos los sentidos posibles, no solamente respecto de las personas trans, sino que respecto de la racialización también. La idea de que existen razas es muy parecida a la discusión al tema de que existen géneros. ¿Y por qué? Porque en el fondo es dividir a las personas de acuerdo a ciertos rasgos y características biológicas. Es decir, si usted tiene la piel de tal color, pertenece a la raza X, y ser de la raza X implica un lugar hegemónico, no hegemónico, con privilegios o sin privilegios. Y esa categorización humana es muy peligrosa. En el tema trans pasa algo similar, es decir, de acuerdo a las características del género, es decir, al cromosoma XXXY, de acuerdo a la testosterona y a los elementos hormonales, voy a distinguir a la gente en el género masculino y en el género femenino, pero que son cuestiones artificiales, igual que las razas. ¿Por qué? Porque no todos los hombres tienen la misma composición genética en términos no solo de hormonas, sino que de genes, porque existen las personas asexuales, existen las personas que tienen distintas combinaciones cromosomáticas, y por lo tanto voy a encasillar. Y esto de encasillar incluye un género, y el género incluye ciertas características y ciertos privilegios. Es decir, una persona que tiene cromosoma XY, que se entiende como hombre, que entra en el género hombre, va a tener más privilegios que el género mujer. Eso lo sabemos. Es la discusión de las desigualdades estructurales respecto a las mujeres de toda la vida, ¿no? Pero ¿qué significa eso también? Significa que hay una serie de componentes sociales asociados a ese género. Si usted es hombre y tiene cromosoma XY y por lo tanto es hombre, eso implica que usted va a tener cierto lugar en la sociedad con ciertos elementos. Es decir, el bebé va a tener ropa azul en vez de tener ropa rosa, ¿no? Que son estas ideas como del género con toda su, digamos, con toda su parafernalia, su performática o su performance, digamos, social, ¿no? De cómo se comporta la persona en sociedad. Es una cuestión artificial, porque la composición es diferente de persona en persona. Y este es un muy buen ejemplo, el que estamos viendo ahora, con la boxeadora, que es una mujer biológica, no es una persona trans, solo tiene una condición que hace que tenga más testosterona y por eso su cara y su cuerpo quizás no responden a esos parámetros de lo femenino. Y en este caso, una mujer que no responde a parámetros de lo femenino es considerada hombre, ¿no? Inmediatamente. Entonces, yo les pregunto, ¿una mujer biológica debiera competir en una competencia masculina por tener rasgos masculinos? A mí me parece injusto y me parece peligroso y me parece que es categorizar biológicamente a la gente de una manera que no corresponde. Y el tema trans en general es esa complejidad, ¿no? Es esa complejidad de qué hacer con una comunidad que es muy grande, que son personas que nacen con un determinado género biológico, entre comillas, no sabemos cuál es su composición, y que se autodefinen o se autodeterminan o se autoperciben como otro género. Nació hombre biológico, pero se siente o quiere ser como mujer, digamos, performar el rol género-mujer. Y en ese caso hay una cuestión muy fóbica en la sociedad de no querer aceptar a estas personas. ¿Y cuál es el componente, digamos, más peligroso de esta categorización biológica? Es que las personas trans están en la última escala de los privilegios, es decir, son personas que permanentemente están en riesgo, donde el riesgo de ser asesinados es sumamente alto, los transfeminicidios son mucho más violentos que los feminicidios, está estudiado eso, es decir, hay mayor ensañamiento, hay mayor violencia, es peor la forma en cómo se cometen los homicidios contra personas trans que contra personas no trans. Entonces, esta categorización tiene un efecto en la realidad, que es un efecto de violencia. Por eso yo les decía, cuando los nazis decían que las personas judías tenían la nariz de determinada manera y por lo tanto merecían morir, pues bien, aquí decimos que las personas trans que tienen una determinada biología de origen y que se perciben como de otra manera, entonces tienen también una situación de violencia y de riesgo de morir mucho mayor. Entonces, si se fijan, ideológicamente es muy similar esa distinción biológica y es muy peligrosa y pone a la gente en riesgo. Entonces, es una discusión que socialmente hay que tener porque las consecuencias son sumamente terribles y, como les digo, es una comunidad
aplastada, que está como en la peor situación posible. Gracias, Y me gracias. encanta la discusión, Ernesto, creo que está súper interesante, deberíamos tener una mesa o una tertuliana o algo, porque se ve que este es el tema. Sí, sí, y bueno, Daniela, y también para despedir, no sé si hacemos un último intento o, aunque sea telefónicamente, no sé, Cristian, si se puede telefónicamente, alguien nos sugería y es buena idea, aunque sea para despedirte, pues ahí lo vemos. Déjame, Ingrid, leer algunos de los comentarios para ir despidiendo la mesa. Dice Moi Kusangi, los nazis estudiaban la química de las personas queriendo probar la supremacía alemana. Los niveles de testosterona en una luchadora se miden para cuidar la integridad de su oponente. No son peleas callejeras, hay reglas. Norma Villar, ¿por qué no les preocupa la seguridad de las mujeres que pudieran presentarse en combates contra personas con cromosomas XY? Porque, ¿por qué no pensamos en las mujeres desplazadas por personas XY? Luis Alberto Munguía, eh, primera vez que una opinión de Ingrid me parece absurda. ¿Qué tiene de malo dividir los deportes por hombres y mujeres? ¿Quién está diciendo lo contrario? No sé qué entendieron. Roxana Arana, eh, el asunto puede ser tratado de manera química si no es posible participar cuando existe dopaje por un tema de ventaja física. Eh, bueno, es una cantidad increíble de puntos de vista. Este, y que bueno, aquí le estaría parando, Ingrid, yo nada más decir que pues es todo un tema que, como bien señalas, Ingrucha, pues es un tema que puede dar para unas 2, 3 horas, para una tertulia, en fin, sí, da para mucho. Así que frente a todos los comentarios a favor, en contra y demás, ¿con qué cerrarías, Ingrid? Mira, me parece súper interesante todo lo que estoy leyendo, porque claro, hay muchas ideas o creencias que yo entiendo, porque es una cuestión generacional también. También es algo de nuestras sociedades, de que para poder aceptar cosas nuevas hay que romper lo antiguo y eso siempre acarrea, digamos, una cierta dificultad. Lo hemos vivido las mujeres con tantas luchas como la del aborto, por ejemplo, que ha costado tanto instalar la idea del aborto, ¿no? Del derecho de manejar nosotros nuestro cuerpo respecto a la reproducción, porque hasta hace años atrás casi que había que pedirle permiso a los hombres. Esto ha ido cambiando, las cosas van cambiando en las sociedades y yo creo que es importante entrar en este tema porque la sociedad va hacia allá. Y no porque queramos nosotros como obviarlo o no nos guste, eso no va a ocurrir. Y lo estamos viendo en las Olimpiadas, pero lo vamos a ver en distintas, digamos, en distintos lugares o en distintas instancias. Entonces, la verdad es que si uno no se informa, y esto es como para la audiencia, ¿no? Es bueno informarse, porque hay que saber de qué estamos hablando, hay que escuchar a distintas voces respecto de esto, porque es lo que viene, y van a ser nuestros hijos, y van a ser nuestros nietos, que van a tener estos conflictos, sobre todo el tema del género, porque hoy en día el género ya encara una supuesta fluidez, hay una fluidez mayor que la que teníamos en nuestra época, entonces para poder entender a las nuevas generaciones es necesario estudiar y es necesario escuchar distintas voces y abrir un poco la cabeza de decir, bueno, mis ideas que yo traigo de antes están contrastando demasiado fuerte con las nuevas generaciones, entonces algo está pasando ahí. Y yo solamente llamo a la audiencia a tener estas discusiones, es bueno escuchar, aunque alguien se enoje o no se enoje, eso, quitemos la parte como del enojo, sino que pongámonos 100% a pensar en esto. Y efectivamente, esta discriminación biológica del estudio cromosomático es muy similar a lo que hacían los nazis, como alguien dijo por ahí en el chat, y solamente para aclarar respecto de las mujeres, esto no significa que dejemos la lucha por las mujeres del feminismo, es decir, el feminismo tiene que ser transincluyente. El feminismo que queremos, que es el feminismo de izquierdas, el feminismo sin las marcas, los marcajes de raza, clase, género, un feminismo que esté anclado en la lucha social, también es un feminismo que tendría que incorporar a todos los devenires minoritarios que están en la misma situación de vulnerabilidad que nosotras las mujeres,
biológica, es decir, a todas las personas que estén en vulnerabilidad tendríamos que unirnos en torno al feminismo y por eso también el llamado es a abrir el feminismo a distintas disidencias o devenires minoritarios y no cerrarlo de acuerdo a la biología, porque ese es un feminismo liberal blanco casi que de derechas, ¿no? Y cuasi nazi. Entonces, la verdad es que también para las mujeres hay que entender que no por hablar del transfeminicidio eso quita que existan los feminicidios. Todo, en el fondo, son situaciones que están mal y que hay que luchar en conjunto y mientras más personas seamos mejor, porque la lucha social también requiere de números, ¿no? De que seamos muchas personas. Así que nada, eso, un llamado a la audiencia a que escuchemos, nos escuchemos entre todas y todos y todes y podamos avanzar un poco porque las nuevas generaciones así lo requieren. Gracias, Ingrid. Me avisan que ya está, tenemos a Daniela también ahí en el teléfono. A ver, ¿colgó? Se No, no se cortó. logró. Ahí se cortó la llamada, qué barbaridad. Bueno, tiene problemas ahí de señal donde se encuentra Daniela. Hay muchos comentarios y uno entiende que usted tenga, que podamos tener diferencias. Yo nada más le pongo, permítame ponerle algunos ejemplos también en materia deportiva. Por ejemplo, a mí me puede gustar el tenis y yo considero que el mejor tenista que hemos tenido en la historia, desde mi punto de vista, se llama Roger Federer. ¿Y por qué considero que este tenista ha sido el mejor tenista? Porque es un tenista, desde mi punto de vista, natural, que con una impresionante habilidad en el tenis, que no es un tipo que se puso a hacer pesas y hacerse musculoso para entonces pegarle más fuerte, o tiene una altura privilegiada que le permite jugar de mejor manera. No, tiene una estatura bastante razonable, poco más abajo del estándar normal que podría tener para ser un tenista de alta calidad. eh, no es musculoso, nunca se le vieron y tenía un juego natural, a diferencia de otros que seguramente pues tienen mejores récords, pero entonces tienes a un tenista con una determinada característica física que juega contra otro tenista, contra otra determinada característica que es más alto, que es más fuerte, y pues es eso. Esto es hablando del tenis. Alguien pregunta aquí de la audiencia, bueno, habría que preguntarle, dice Jesús Elizarraz Hernández, habría que preguntar a las mujeres competidoras si desean competir contra un hombre trans. Solo a ellas les compete esta decisión. Son preguntas válidas y déjeme decirle que desde mi punto de vista, pues aquí va a haber muchas divergencias. Tiene ventaja en una competencia de box u otro deporte, en natación, si una compañera tiene más testosterona que progesterona, pues sí, seguramente tendrá más ventaja en un cierto sentido. Eso entonces tendría que regularse y entonces ya una regla va a ser medir los niveles de testosterona y de progesterona. Pues me suena, O por perdón, ejemplo, Ernesto, por ejemplo, en el caso de las etnias, mal llamadas razas, sí, por ejemplo, en las competencias de velocidad o en la maratón incluso, las personas de piel más oscura ujú, son mejores o más rápidas las personas porque tienen una musculatura de músculos más largos, de cuerpos más, digamos, fortalecidos, que una persona asiática, ponte tú. Entonces, en sí, ese caso, tendríamos que dividir el atletismo por eso siempre ganan, por ejemplo, no sé, Usain Bolt, ¿no? O sea, personas afroamericanas y nunca gana no sé, un asiático o un chino. Y si gana un chino va a ganar en la competencia probablemente de esta cosa, no el atletismo, sino que la gimnasia, porque también son más ágiles, porque son más delgados. Entonces, mi pregunta es, ya, entonces como cierta persona viene de China y por lo tanto tiene un físico más delgado, entonces no puede competir con alguien que venga, no tengo idea, de Rusia y que probablemente va a ser más fornido de la parte de la caja, tórax, o sea, si es por características biológicas, tenemos miles. Entonces, sí, ¿cómo sí. vamos a dividir las competencias? Sería súper absurdo, pero nos fijamos solo en el género, pero más que el género hay un montón de otras características. O sea, por ejemplo, en el tema del box, ¿no?
hay un boxeador que va a pelear por el campeonato con otro boxeador. Y este boxeador está invicto y tiene un récord de, no sé, 30 peleas, 30 ganadas, 29 por nocaut. Es decir, pega como patada de mula el tipo. Y el otro tipo, pues, tiene 25 ganadas, 10 por nocaut y las demás por decisión. Es decir, que decidió el árbitro, los árbitros. Pues lo que va a hacer ese boxeador frente a un boxeador que físicamente es más fuerte que él, pues va a ser técnica. Y hay muchas peleas donde entonces es la estrategia de la técnica y entonces enfrentas esa situación de otra manera. Ahora, estos son puntos de vista. Ingrid tiene razón, yo tengo razón, usted tiene razón. Sí y no, todo según se mire, pues, cada uno vamos a defender pues nuestro punto de vista con base a nuestro propio criterio y nosotros le queremos agradecer muchísimo que participe, que debata, que argumente y que no se deje ganar por la víscera, por más que se apasione con el tema, sino que estamos intentando de construir un país, un mundo más justo y entonces presentamos los elementos que consideramos que aportan para esa finalidad. Así que, mi querida Ingrid, pues como siempre, muchas gracias. Pues ahora sí no pudimos tener a Daniela más que en una primera intervención, pero es un tema que, como te diste cuenta, da para horas y eso que no abordamos los otros dos temas que también, muchísimo, este jugador de voleibol de Holanda que violó a una niña de 12 años, que estuvo 4 años preso y entonces dice, pues ya pagué mi pena y ahora ya puedo competir en los Juegos Olímpicos. A ver, ¿no? Ese es otro tema, ese lo tenemos que dejar para después porque si hacemos los dos, ahí el chat ya no va a Sí, caber. revienta, revienta, revienta. Va a reventar, va a reventar. Sí. Bueno, mi querida Ingrucha, te mando un fuerte abrazo. Saludos allá a Alex y seguimos al habla, Ingrid. Muchas gracias y un saludo para la audiencia. Sigan discutiendo, eso es muy bueno. Sí, sí. Gracias, gracias, Ingrucha. Pues bueno, fue la mesa con las insumisas.